Vamos a continuar, como les decía, con la ponencia que lleva por título Transferencia, Proyecto Piloto, Círculos de Innovación Social, Conclusiones, Propuestas de Futuro y Plataforma 2.0. Más que una ponencia, esto es un explicaros todo lo que ellos han aprendido durante 3 largos e intensísimos años. En esta mesa tenemos a Irene Sáenz Murga y a Miguel Gómez Gentil. Ellos son 2 de los miembros del equipo que ha desarrollado este proyecto piloto Círculos de Innovación Social. Os puedo decir de Irene que es psicóloga, dinamizadora rural en La Rioja del proyecto piloto Círculos de Innovación Social. Y de Miguel, pues seguramente podría contar muchas cosas. Lo resumo en decir que es coordinador del proyecto Círculos de Innovación Social. Ellos ahora mismo se convierten en la cara visible de un equipo formado por muchas más personas, por otras 7. Casi todas mujeres, ¿verdad, Irene? A lo largo de estos 3 años, ese equipo ha puesto en valor el tema del desarrollo rural y la discapacidad. Han recorrido las comarcas, se han entrevistado con familias, han contactado con ayuntamientos, con entidades sociales. Les puedo asegurar que han hecho mucha carretera, muchos kilómetros y también alguna hora de despacho, pero que han estado pegados cada día, cada segundo, al territorio. Ese probablemente era el punto de partida, pero no solo el punto de partida, sino el camino a recorrer, la forma de recorrer ese camino desde el territorio y para el territorio. Hoy ellos, como digo, son la cara visible de este proyecto piloto y es el momento también para que nos lo expongan. Irene, Miguel, gracias, cuando queráis. Buenos días. La verdad que no es fácil exponer lo que ahora nos toca. Como ha dicho Eva, son 3 años de trabajo, pero sobre todo no es fácil también porque nos pilla en el medio. Nos pilla en el medio, estamos cortos de tiempo, ¿vale? Nos pilla en el medio en unas ponencias que han hecho el Enmarque, que nos han hablado de ese diagnóstico en los territorios, de ese 12% de la población del medio rural que representa a las personas con discapacidad y ese 35% de personas con discapacidad que viven en el medio rural. Se ha hablado de participación, se ha hablado de la necesidad de que los agentes sociales, las organizaciones, que los técnicos, que los profesionales demos ese salto para la implicación, esa implicación que tiene que afectar a nuestros territorios y convertirlos en amables y aquello que nosotros decimos en territorios inclusivos. Lo dicho, es un proyecto de desarrollo rural, un desarrollo rural que tiene el centro en cada una de las personas con discapacidad. Comenzamos, pues, con unas reflexiones de interés. Como ya se ha dicho en la mesa inaugural, ¿sabíais que en torno a un 12% de la población residente en el medio rural tiene alguna discapacidad y que 1 de cada 3 de esas personas con discapacidad vive en el medio rural? ¿Sabíais que muchas entidades de discapacidad son los principales motores de desarrollo rural, de desarrollo social y económico en las comarcas en las que están implantadas? ¿Sabíais que una persona con discapacidad tiene la mitad de expectativas de encontrar un trabajo, porcentaje que se ve incrementado para quienes residen en el medio rural? ¿Y sabíais que las entidades de economía social han creado 130 nuevos puestos de trabajo en el medio rural a través de 19 proyectos presentados de empleo? ¿Sabíais, de igual modo, que la accesibilidad no es una cuestión de grandes inversiones ni un problema de unos pocos, que todos somos potenciales usuarios? ¿Sabíais que hacer visible un espacio público cuesta como media 6.500 euros y que el turismo para todos tiene un mercado potencial de 60 millones de europeos? Tenemos la suerte hoy aquí de contar con la presencia y la participación de grandes expertos en la Mesa 2 de experiencias que nos darán lecciones excelentes de accesibilidad. ¿Y sabíais también que en proporción hay más mujeres con discapacidad que hombres con discapacidad en el medio rural? En todo caso, todos estos interrogantes lo que sí que nos hacen es una llamada de atención de que es necesario actuar en el medio rural desde una perspectiva de los derechos. Una perspectiva de los derechos que no lo tenemos que ver solo como un derecho a recibir apoyos para igualar oportunidades, sino que también todo esto debe ser una oportunidad para el desarrollo en el medio rural. Son ejemplos, son experiencias, creo que la jornada nos lo va a permitir conocer, donde el medio rural se enriquece a través de la acción de mejora de calidad de vida de las personas con discapacidad.
La propuesta con la que hemos trabajado, que hoy traemos y que sobre todo deseamos seguir enriqueciendo a lo largo de los próximos años de trabajo, no de este proyecto, sino del trabajo de todos y cada uno de los agentes que estáis en los territorios, es utilizar ese nuevo enfoque, ese enfoque que nos habla de un desarrollo rural inclusivo. Desarrollo rural inclusivo que tiene que traducirse en acciones y políticas de desarrollo rural que permitan una igualdad de oportunidades, el ejercicio de derechos de ciudadanía y este ha de llegar también al medio rural. Ejercicios de derechos para todas las personas. Y eso implica todas las esferas de vida, que de alguna manera es lo que ha intentado trabajar el proyecto Círculos. Esas barreras, aquí quedan ejemplarizadas, con diferentes fotos. Todas esas barreras tienen que convertirse en una oportunidad, sobre todo porque la innovación social lo que sí que nos dice es que resolver los problemas que hoy no están resueltos. Hagamos proyectos de innovación social que los hacemos todos los días en la medida que seamos capaces de resolver aquello que las personas nos demandan. Os mostramos aquí un resumen de la ficha técnica del proyecto. Hemos sido 10 personas contratadas desde el inicio del proyecto, 15 personas más en la ampliación de la cartera de servicios. El proyecto se ha desarrollado con el apoyo económico del Ministerio de Agricultura, como ya se ha dicho, y con los fondos FEADER. Comenzó en noviembre de 2010 y termina la semana próxima, en noviembre de 2013. Hemos trabajado en 20 comarcas, en Castilla y León y en La Rioja, y en total hemos sido 21 organizaciones vinculadas. En este mapa lo veis representado un poquito lo que es la estructura. El proyecto Círculos lo podríamos describir como proyecto de proyectos en cada una de las 10 variables que aquí se os presentan. Las describimos a continuación brevemente, por el tiempo que se nos ha visto un poco reducido, pero bueno, si necesitáis más información no dudéis en consultarnos. Uno de los temas que preocupan, y esta mañana en la rueda de prensa los periodistas lo lanzaba la pregunta continuamente, y el tema del transporte, pues el tema del transporte, como podemos imaginar, en el medio rural es básico. Es decir, no hay servicios y cuando estos existen a una distancia considerable de mi casa o del lugar en el que resido. Para ello es necesario avanzar en todo lo que tiene que ver con el transporte. Un transporte rural que debe permitirnos llegar donde tenemos que estar, donde tienen que estar las personas con discapacidad, que es en sus centros, es en los centros comunitarios, es en el comercio, es en el turismo, ¿vale? Creo que hay un elemento también de interés y es que debemos permitir salvar los inconvenientes normativos. A veces vemos como la norma nos impide desarrollar acciones que posibiliten el acceso de las personas con discapacidad a los recursos, donde tienen que estar, donde quieran estar. Creo que ese es uno de los principales impedimentos que nosotros nos hemos encontrado a lo largo del proyecto y creo que hay que intentar solucionar a la medida de lo posible. Sin acceso, sin transporte, en el medio rural todo es mucho más difícil. Uno de los elementos que además hoy se ha repetido continuamente es el elemento de participación, ¿no? Qué necesario es que las personas con discapacidad participen de todos los procesos de diseño, de planificación y desarrollo en el medio rural. Deben estar presentes a través de sus organizaciones y sus organizaciones deben también hacer posible que las personas con discapacidad estén presentes en todos los diagnósticos. Creo que no podremos hablar de un nuevo horizonte, un horizonte en el que quepamos todas las personas, todos los europeos y todas europeas, si no tenemos en cuenta las personas con discapacidad, esa perspectiva de la discapacidad en el futuro de las políticas de desarrollo rural. Con lo que respecta a la variable accesibilidad, decir que debemos apostar porque las políticas y los programas de desarrollo rural contemplen la accesibilidad universal. Se ha hablado también aquí durante esta mañana. Y nosotros tenemos que estar ahí para impulsar proyectos y mejorar día a día la accesibilidad en los entornos rurales. Las TIC son en la actualidad una herramienta clave para todos los ciudadanos, bien lo sabéis, y cómo no, para las personas con discapacidad, pues son ciudadanos de pleno derecho que viven en el medio rural. Por ello, deberemos impulsar un equipo que ejerza un liderazgo tecnológico en un marco de colaboración entre entidades
y ser capaces de desarrollar también servicios de promoción de autonomía personal online. Hablábamos antes también de las distancias, de los kilómetros que separan muchas veces a las personas de los centros donde podrían recibir pues, estas atenciones que de otra manera, con estos nuevos servicios, se podrían recibir en casa. La participación, hablábamos de la participación de las organizaciones, pero qué importante es la participación de las personas con discapacidad. Personas que en muchas ocasiones lo han tenido vetado, estructural, como nos decía, de una manera estructural, como nos decía esta mañana Luis. Creo que aquí es uno de los elementos que va a ser clave, es decir, el futuro en los apoyos a las personas con discapacidad pasa por su participación en la comunidad, pasa porque utilicen esos recursos y sobre todo desde el ámbito del medio rural lo tenemos que ver no solo como un derecho, sino como una oportunidad. No puede ser que haya recursos que un 12% de la población no utilice. Eso implica luego que sea mucho más fácil justificar el que pueda desaparecer algún recurso. Debemos afianzar una cultura de inclusión y eso nos ha de obligar también a repensar nuestros esquemas, a repensar nuestra forma de hacer y actuar, a ver cómo solucionamos todos los temas de accesibilidad, los temas de las nuevas tecnologías, ¿vale? Todo aquello que hemos venido hablando. El tema de la educación, no sé, siempre se dice que la educación es el futuro. Pensemos la importancia que tiene para una persona con discapacidad. Hablábamos de que lo tiene más difícil. La educación, la formación, ha de ser la mejor herramienta, el mejor instrumento para afianzar esa igualdad de oportunidades. El sistema educativo, y no solo el educativo, sino el resto de los sistemas, el resto de la comunidad, todo aquello que apoya a la persona, ha de configurarse para que salga adelante. En la variable salud, en esta variable se ha visto como clave el sensibilizar y formar a los profesionales sanitarios como fórmula para lograr las relaciones empáticas reales. Por lo tanto, deberemos generar vías de comunicación, acceso, intercambio y apoyo entre los sistemas de salud y los servicios sociales. En la variable género, el foco de atención lo tenemos que poner en el diseño y la implementación de medios de apoyo específicos para la mujer rural con discapacidad y, sobre todo, en lograr que las políticas que tienen presente al género tengan presente también las variables de discapacidad y medio rural, como ha destacado Luis Cayo en su ponencia inicial. Bueno, ya para ir concluyendo, porque el reto que nos habíamos marcado era poder contaros muchas cosas en poco tiempo, deciros también que aquí lo vemos en la diapositiva, el dibujito que es los rollers que podéis saber que están ahí fuera en el pasillo, ¿vale? Ahí tenéis, hay datos, hay elementos que luego se van a explicar con un mayor detalle, como es el tema de la cartera de servicios, como esto lo que implica empleo. Vamos a conocer experiencias, vamos a conocer las propuestas que emanan del proyecto Círculos. Creo que por ello no nos vamos a detener más. Hay un instrumento, que sobre todo que queremos que sea alimentado de manera continuada. A nosotros nos queda todavía por cargar mucha documentación que se ha generado en el marco del proyecto. Está a disposición de todos aquellos que lo queráis utilizar, que lo queráis ver. Es una página web que se llama Círculos de Transferencia. Perdonad, ¿por qué? A ver. Vale. Aquí no se ve bien la página web porque estas cosas que uno no entiende bien de la técnica, pero se comprime la pantalla cuando sale en el proyector. Pero bueno, ahí podéis encontrar, está ordenado todo por las variables de ejecución del proyecto. Ahí podréis encontrar diferentes materiales, no sé, por ejemplo, en mujer, ¿vale? Pues ahí podéis descargar pues, la documentación que se ha generado, el informe, los talleres para el trabajo con personas con discapacidad, en sensibilización y en coeducación, ¿vale? Ahí vamos a ir volcando poquito a poco toda la información generada, todos los materiales creados y, sobre todo, que han de ser apoyo para generar ese cambio que todos vemos tan necesario. Lo dicho, quedamos a disposición de cuantas organizaciones y personas quieran
quieran llamarnos o que nos expliquemos. Somos un equipo amplio, somos 10 personas en este proyecto, con lo cual gustosamente podremos acceder a su petición y poder seguir trabajando con ustedes y acompañarles en este proceso que, como decíamos, ha sido un proyecto de 3 años, ha sido un proyecto que busca generar cambio a futuro, pues nuestro deseo era transformar un poquito más esa realidad rural. Muchas gracias.